em, ya. En la primera, acuérdense, chiquillos, que estamos viendo nosotros que es la ciencia a partir del objetivo principal, que es darnos cuenta de que la filosofía sirve para aclarar conceptos, ¿cierto? E incluso formarnos una idea mejor. Eso es clave, chiquillos, de la clase de hoy día, para que lo entiendan. Que vamos a ver que con la filosofía uno, más que... Profe, Cuénteme, ¿se escucha? ¿No se eh, escucha? sí, sí, sí. Al fin de la clase podemos hablar sobre este trabajo, ¿sí? Para no Sí, interrumpir ahora. sí, por ¿Ya? supuesto. Ya, Ya. muchas gracias. Ya, chiquillos, acuérdense que estábamos hablando de que la filosofía, y siempre le voy a decir a ustedes eso, de que la filosofía sirve para aclarar conceptos. Hay una frase del filósofo y matemático Bertrand Russell que me gusta mucho, que dice que aquella persona que nunca ha tenido acceso a la filosofía va a ir por la vida siempre arrastrando prejuicios, ¿ya? Prejuicios significan, chiquillos, juicios previos que se forma uno sin saber, ¿ya? Por eso cuando uno dice, ah, mira, no sé, todos los hombres mienten, todas las mujeres mienten, qué sé yo, eso es un prejuicio, una idea que uno se forma antes de saber si es verdad o no, ¿ya? Y la filosofía sirve para ver eso. Si las ideas que uno se ha formado de la vida son así como uno se la ha formado o no, ¿ya? Y justamente de eso se trata el quehacer filosófico, ¿cierto? Y de las grandes preguntas que tiene la filosofía, de aclarar algunas cositas que nosotros podemos tener prejuicios sobre ella. Por ejemplo, chiquillos, estamos viendo ahora con el ámbito de la ciencia, ¿cierto? Que yo ya les comentaba la semana pasada, que cuando decimos, ¿cierto? Y sale aquí escrito en el texto, ¿cierto? Aquí dice, mire, que cuando decimos que algo está científicamente comprobado, ¿ya? No significa otra cosa que, como vimos aquí, que hemos aprendido algo a partir de errores, ¿ya? Que es decir, que hubo un grupo de científicos que estuvieron, chiquillos, conscientemente buscando equivocarse, ¿ya? Y estuvieron haciendo experimentos, estuvieron tratando de ver dónde estaba la falla del experimento. Cuando lo descubren, ahí avanzamos. Entonces, eso es lo que yo les digo a ustedes cuando hablamos de que la filosofía, chiquillos, sirve para aclarar ideas, porque por lo general nosotros tenemos la tendencia a pensar de que la ciencia, al ser una cosa metódica, ¿cierto? Con gente vestida de blanco, que es científico, etcétera, pareciera que la ciencia es dueña de la verdad, ¿cierto? Y hemos visto aquí que no es tan así, ¿cierto? Que sino que se acercan a la verdad paso a paso a partir de ensayos y errores, como por ejemplo lo veíamos la semana pasada, a partir del ejemplo del modelo atómico, chiquillo, es un ejemplo de cómo funciona la ciencia en general, ¿ya? Aquí si se fijan, el modelo de Thomson me hablaba de que habían electrones, ¿cierto? Y después Rutherford se preguntó y dijo, pucha, el problema de Thomson el modelo de Thomson, perdón, tiene un problema. ¿Qué cosa? Que en el universo en general las cosas están orbitando alrededor de un centro. Entonces, él dice las partículas negativas que él se llama electrón, que él llamó electrones, ¿a dónde están orbitando? ¿Están flotando en el aire? No, pues deberían estar flotando alrededor de un núcleo. Entonces Rutherford le agrega un núcleo, ¿cierto? Y después el señor Niels Bohr arregla los problemas del modelo de Rutherford porque él dice que hay un núcleo y alrededor están los electrones, pero no describe cómo son las órbitas de estos electrones. Entonces Rutherford empieza a tratar de describirlas, ¿cierto? Después, mire, Sommerfeld las corrige, ¿cierto? Y hasta el final los modelos atómicos de hoy día, chiquillos, es una corrección de un modelo que tiene más de 100 años, ¿ya? Eso es lo que le estaba diciendo yo, y que la ciencia tiene esto, ¿cierto? Que veíamos la semana anterior, que por ejemplo, mira aquí, los científicos han teorizado desde el siglo XVIII sobre la existencia de los agujeros negros, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre ahí, chiquillos? Que recién, miren, desde el siglo XVIII, recién en el siglo XXI, el año pasado, pudimos obtener esta imagen, y así, chiquillos, como la estamos viendo ahora, como aparece en su libro de clase, esa es la imagen de agujero negro que tenemos, que si usted la puede ver, sí o no, chiquillos, que no se ve bien, se ve como difuminada, y ese es el acceso de conocimiento que tenemos, po, ¿ya? Por lo menos ahora tenemos esa imagen, antes no teníamos nada. ¿Ya? Y así, chiquillos, paso a paso, ¿ya? Error tras error, se va aprendiendo esto, ¿ya? De hecho, todas estas cositas, chiquillos, con los estudios del átomo,
por si acaso, dieron cabida a la teoría de la relatividad que conocemos hoy en día, ¿ya? Que los tiempos, el tiempo y el espacio no son cosas absolutas, ¿cierto? Sino que van a depender de una especie de tejido universal que hay, ¿cierto? Que hace que el tiempo varíe, ¿cierto? Dependiendo de, de la gravedad que tiene cada objeto que está en el universo. Ya eso lo vamos a ver. Si tuviéramos más tiempo, podríamos haberlo visto mejor, ¿cierto? En clase le hubiera mostrado ahí unos videos chiquillos sobre cómo funciona el espacio y los agujeros negros. Y para los que han visto la película Interestelar, ¿cierto? Se va dando cuenta que el tiempo, chiquillos, ahí hablan de una dimensión relativa del tiempo que tiene que ver con justamente con que la ciencia, chiquillos, logró entender aquello, ¿cierto? Ese es el aporte de Albert Einstein, que se da cuenta de esta curvatura del tiempo, ¿cierto? Que hace que las cosas sean, ¿cómo es que se llama? Sean relativas, ¿ya? Dependiendo de qué tan cerca de un agujero negro pase. Y eso, chiquillos, por ejemplo, es una gran revolución para nosotros los humanos, que consideramos que el tiempo es como una línea recta que no cambia, ¿cierto? Y todo eso, mis queridos alumnos, son ideas que están en nuestra cabeza sobre el tiempo, sobre cómo se mide el tiempo. ¿Ya? Acuérdense que la idea de nosotros de medir el tiempo con una línea que parte, ¿cierto?, de principio a fin, es una idea cristiana y es del año 1500 en adelante. Se empieza a medir el tiempo como una línea, cuando se inventa el calendario gregoriano. ¿Ya? Antiguamente, chiquillos, la gente había tendencia a contar el tiempo como una especie de círculo porque la naturaleza es cíclica, se repite, ¿cierto? Una y otra vez las estaciones, la, eh, los estados del agua, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano por ahí y quiera participar? Yo, profe, que antiguamente la gente veía el tiempo a través de las lunas. Por ejemplo, que en 5 lunas, en 3 lunas, a través de eso se regía la gente sobre el Ah, tiempo. sí, así es, ¿no es cierto? Y los calendarios chiquillos eran lunares, ¿ya? Se contaban a medir de la luna. Entonces, todas esas cositas, chiquillos, muestran una especie de evolución que va, siempre acuérdense, chiquillos, va a través del ensayo y el error. Si acuérdense que los filósofos, que son los padres de la ciencia, inventan estos modelos a partir de una crítica, ¿cierto?, a los mitos. Ellos van y dicen, no, pues cómo los mitos van a ser verdad si son contradictorios, fantásticos, ya. A ver, investiguemos, ¿ves? Es lo mismo, agarran una cosa, una verdad de una época, y dicen, ah, no, pensemos de otra manera, algún error debe tener esto. ¿Cuáles son los errores? Pucha, y ahí lo empiezan a nombrar, pues dicen, hay muchos mitos, todos los mitos dicen que son verdad, y dicen que al mismo tiempo dicen que los otros mitos son mentirosos. Entonces, ¿cómo yo sé cuál de todos ellos es verdad? A ver, voy a suponer que ninguno, voy a pensar otra forma, ¿cierto? Ahí nace entonces la filosofía, la ciencia, y por eso, chiquillos, la clase de hoy día, miren, viene con esta parte, miren. Ya, el filósofo Aristóteles, que nosotros ya lo hemos visto en clase un poquito, hemos hecho referencia al que nació en el año 300 más o menos antes de Cristo, ¿ya? Fue uno de los primeros personajes en clasificar las ciencias, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿cierto?, una estructura que hizo el filósofo Ricardo Gómez, que trató de ver cómo era esta clasificación, ordenó todos los libros de Aristóteles, ¿ya? Y Aristóteles, chiquillo, clasifica la ciencia de esta manera, mire. Ojo, aquí quiero que pongan una atención en una sola cosa, chiquillo. Acuérdense que lo importante es el contenido más que la parte como teórica exacta, ¿ya? Si ustedes se fijan, Aristóteles, chiquillos, clasifica las ciencias, mire, como las teóricas, que son aquellas que solamente necesito ciertos conocimientos. Están las prácticas, que son aquellas que necesito acciones, realizar acciones. Y están las productivas, que son creaciones de uno, cuando uno ya inventa cosas. ¿Ya? Pero hay una cosa, chiquillos, que aquí me interesa, y que más que se aprendan cuál ciencia van dónde, ¿cierto? La metafísica, que si usted se fija en esta parte de aquí, mire, cuando Aristóteles marca
aquí dice que toda ciencia, independiente si es teórica, práctica o productiva, ¿cierto? Imagínese, mire, independiente de si es música, si es eh, botánica, ¿cierto? Política o arte, todas ellas deben guiarse bajo el imperio, chiquillos, de la lógica, ¿ya? Y la palabra lógica que viene aquí, de aquí viene la palabra razón, ¿ya? De razonar, de pensar. Entonces él dice que todas estas ciencias deben ser guiadas por la lógica, ¿ya? Y ahí es donde vemos, chiquillos, eh, esa idea que yo le repito a usted, que impera en nuestra cultura, en nuestra sociedad, de que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser razonable, que si no sigue las normas de la razón, ¿cierto? Es una locura y si es una locura tiene que quedar fuera del sistema, ¿ya? Es considerado anormal, ¿ya? Todo tiene que ser bajo la lógica, chiquillos, bajo el causa y efecto, 1 más 1 siempre va a ser 2, ¿cierto? Acción y reacción, ya todas estas ciencias tienen que estar bajo la mirada de la lógica, ¿ya? Y por eso dice, mira, aquí a partir de los textos aristotélicos se puede inferir o concluir que Aristóteles utilizó el término epísteme, de donde viene epistemología, con una doble significancia, chiquillo. Primero como conocimiento racional, lo que yo le decía aquí, ¿cierto? Mire, como lógica, ¿ya? De ahí viene racional, logos, ¿ya? Y como ciencia estricta, mire, como ciencia aquí en este otro lado, ¿ya? Distinguiendo 6 formas de conocimiento, bueno, que él dice, bueno, hay 6 formas de conocer, ¿cierto? Que está la sensación, la memoria, ya, pero no quiero entrar en esos detalles, chiquillos, más que se fijen en que la palabra ciencia, como dice aquí, miren, y la palabra lógica, ¿ya? Ambas vienen de la palabra griega epísteme y de ahí viene la palabra epistemología. ¿Ya? Toda ciencia, chiquillos, tiene que estar guiada por la lógica y acuérdense que la lógica, chiquillos, es una cosa humana, ¿ya? Que existe solo para los seres humanos, por ende la ciencia siempre, chiquillos, va a ser una cosa solo que vale para nosotros los seres humanos. Yo ya le conté la otra vez, les dije a ustedes qué pasaría si viniera un ser de otro planeta, ¿cierto? Bueno, tendríamos que ver cómo funcionan sus conocimientos para saber si nuestra ciencia tiene validez o no, ¿cierto? Para ellos. ¿Ya? Ahora bien, mis queridos alumnos, ¿cierto? Esta cuestión nos sirve para responder un verdadero y falso. Perdón, eso nos vamos aquí, miren. Ya, habíamos dicho aquí, ¿cierto? Nos venimos a nuestra opinión, ¿cierto? Esto lo vimos también la semana pasada, que el criterio para demarcar tiene que ver con la posibilidad de rechazar o demostrar la falsedad, ¿cierto? O falsear las hipótesis, ¿ya? Que eso lo expliqué la semana anterior, ¿ya? Después vimos que el modelo atómico, chiquillo, es un ejemplo, representa la manera de pensar porque habla de la lógica que se esconde detrás de la ciencia, que es la lógica del aprender del error, ¿cierto? De ir detectando errores que tiene. De hecho, para los que les gusta más las ciencias, deben saber que a Newton, el famoso Isaac Newton, era súper sucio para jugar al juego de la física, por si acaso, chiquillo. Ya creo que se anduvo robando por ahí algunos conocimientos de otros científicos de su época, ¿ya? Y gracias a esos inventos de otros, él hace sus teorías, ¿ya? A Albert Einstein le acusan lo mismo. Le he contado, miren, uno más nuevo, chiquillo, no sé si han escuchado la lucha que tenía Tesla con Thomas Edison. ¿Ya? Una lucha a muerte. De hecho, Thomas Edison inventa, yo le he contado a usted, la silla eléctrica para demostrar que la electricidad de Nikola Tesla es dañina, ¿ya? Siendo que no era así, pero Edison, chiquillo, electrocuta un elefante. Creo que está el video ahí en YouTube, ¿ya? Thomas Edison, chiquillo, electrocuta un elefante. Sí, pues Tesla trabajó para Edison, ¿cierto? Y después eh, se independizó de él, ¿cierto? Miren, el inventor de la radio, chiquillo, ¿ya?
le robó hartas patentes a Nikola Tesla, ¿cierto? Juntó varios experimentos de Nikola Tesla, inventó la radio y le dieron el premio a él. Y cuando Nikola Tesla se muere, 20 años después le dicen, ah, no, pues resulta que todo esto fue obra de él, así que le cambian, ¿cierto? La historia. Ya, chiquillos, miren, estos de arriba ya los vimos, nos queda el 4 y el 5, dice, mire, para Aristóteles toda ciencia debe guiarse por la lógica. Sí, pues chiquillos, lo acabamos de ver, y eso es lo que quiero que sepan, y se metan en la cabeza, que cuando decimos eso de la lógica, acuérdense que la lógica es una cosa humana. Y cuando dice Aristóteles que toda ciencia debe guiarse por la lógica, al mismo tiempo estamos diciendo que toda ciencia, chiquillos, es solo una cosa humana. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, perdón, la última, ¿cierto? Bueno, esta la vimos también ahora, ¿cierto? El agujero negro es una reconstrucción computacional, por si acaso, sale escrito ahí en el texto. ¿Ya? Ya, chiquillos, Karl Jasper dice que la filosofía no sirve de nada, eso lo podemos a priori, es decir, sin la experiencia podemos decir que es falso, porque el curso de filosofía nuestro, sí o no, que se trata de ver para qué sirve la filosofía, y de hecho ya hemos visto, espero que con todos los ejemplos que le he dado, le haya quedado claro que la filosofía tiene una utilidad, chiquillos, que la vamos a ver ahora, y que no tiene que ver tanto con ofrecernos seguridades, ¿ya? Y conocimientos verdaderos, sino que más que nada, chiquillos, tiene que ver con esto del objetivo que dice que el quehacer filosófico sirve para aclarar conceptos, ¿ya? A partir de grandes dudas y preguntas que ha planteado en la historia. ¿Ya? ¿Cierto? Nos sirve para aprender de nuestros errores. Y esto, chiquillos, aquí vamos a ver eso mismo de los errores, miren lo que dice aquí. ¿Ya? Ya, este filósofo Karl Jasper, ¿cierto? Dice, mire, hoy es dable hablar de la filosofía quizás la siguiente fórmula. Él dice, oye, hoy día se da mucho la filosofía, se dice lo siguiente. Él lo dice ahí en 1900, más o menos, ¿ya? Que el sentido de la filosofía es ver la realidad en su origen. ¿Qué significa eso? Ver, chiquillos, la realidad tal como es, sin tapujos. ¿Ya? Acuérdense que hay una manipulación de información en la realidad que nosotros vivimos y la filosofía sirve para ver eso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nos dicen, cuando dice, muy buena pregunta, Gabriela, cuando nos dice a priori, ¿qué significa, chiquillos, la palabra a priori significa, espérese, lo voy a poner aquí, ahí sí, significa sin experiencia. Esas son las preguntas que me gustan, chiquillos, cuando quieren aprender de estas cositas. Cuando, chiquillos, esto uno lo puede utilizar en este contexto. Por ejemplo, cuando uno le dicen, oye, ¿qué opináis tú de algo? Y tú no sabís, no has visto, ¿cierto? No has recibido información sobre ese tema, pero tú tenés como una tincada, una corazonada, algo que está dentro tuyo que te hace como imaginar una opinión. Y eso significa a priori. ¿Ya? Significa que yo, sin haber escuchado del tema, puedo opinar esto. Por ejemplo, cuando uno, qué sé yo, dicen, oye, murió una persona abatida por un policía, ¿cierto? Y uno va, pucha, dice, pucha, a priori creo que el loco era un delincuente porque salió corriendo del banco, ¿cierto? Según lo que me informaron, qué sé yo, ¿ya? Entonces yo decía ahí que sin leer el texto, ¿ya? A priori ya podemos saber, chiquillos, ¿ya? Sí, en un ensayo de Kant lo usa sobre todo. ¿Ya? Chiquillos, podemos decir, por ejemplo, cuando yo les dije, mire, Karl Jasper, aquí, esto fue para que contextualicemos eso del a priori, ¿ya? Aquí fue que yo les dije, chiquillos, miren, Karl Jasper, aquí, Karl Jasper dice que la filosofía no sirve para nada. ¿Ya? Y cuando yo dije, a priori podemos saber que eso es falso, significa que nosotros, sin saber quién es Karl Jasper, podemos decir que es falso lo que está diciendo, porque yo a usted ya le he enseñado que la filosofía sirve para caleta de cosas, ¿cierto? Para como despertar, para mirar el mundo, ¿no? Entonces ya sabemos que eso es falso, sin leerlo. Vamos a ver ahora por qué es falso. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Mire. Ya, yo le decía, ver la realidad en su origen, es decir, que la realidad, chiquillo, está como, existe una realidad original
y existen varios velos que uno les va poniendo encima como para cubrirla, ¿cierto? Entonces la filosofía permite como escarbar esos velos y ver, ah, ya, de aquí viene todo esto, ¿ya? Apresar la realidad conversando mentalmente conmigo mismo. Apresar, chiquillos, es tomar preso a alguien. Entonces yo tomo presa la realidad, es decir, la agarro, ¿cierto? Y ya, ya realidad, ven para acá que estáis muy compleja porque el profe el otro día me preguntó qué es la realidad y me costó caleta definirla, así que ven para acá que te voy a analizar bien y voy a cachar. Y ese análisis lo hago mentalmente conmigo mismo, ¿cierto? Es una actividad interior que uno empieza y dice, chala, mira, hola, ¿qué será esta realidad? ¿Serán los pensamientos parte de ella? Sí, yo creo que sí, porque los pensamientos, qué sé yo, son el fundamento de nuestras acciones. Ya, ya, y ahí va uno a través de la reflexión, ¿cierto? Conociendo. Abrirnos a la vastedad, lo que nos circunvala, es decir, lo que nos rodea, chiquillos, se abre de par en par cuando uno tiene acceso a la filosofía y empieza a entender, ¿cierto? Estas cosas. Esto que nos falta, y ojalá que volvamos el otro año a clase, chiquillos, quise usar la comunicación de persona a persona, me gusta más la palabra, sirviéndose del espíritu de la verdad en lucha amorosa, es decir, que nosotros queremos, vamos a discutir cosas de filosofía, pero porque queremos saber la verdad, porque todos los que nos sentamos, yo eso les digo a ustedes, no sé si han pasado alguna vez por afuera de mi sala, a veces yo lo siento en un círculo gigante, y es porque, chiquillos, estamos cada uno opinando de un tema del cual nadie de los 40 que estamos en el círculo tiene la verdad, pero entre todos tratamos como de aportar algo para formarnos una visión, como dice ahí, mm, una visión más vasta, más abierta, donde el otro, el compañero al lado con el que quizás yo no hablo, con el que quizás le tengo mala porque ni siquiera he hablado con él, sino que porque escucho una música que a mí me cae mal, ¿cierto? Porque se viste de una forma que yo pienso que es ridículo, qué sé yo. Sin embargo, cuando nos sentamos en ese círculo a tratar de definir un concepto, él me hizo ver algo que yo no había visto. Y eso es lo bonito, chiquillo, lo importante de la filosofía, ¿cierto? Que lo que importa es lo que está adentro nuestro, en nuestro interior, ¿ya? Mantener despierta y con paciencia y sin cesar la razón, es decir, que querer buscar siempre más. Entonces, chiquillo, la filosofía, como dice ahí, mire, esto es lo que más me gusta, es aquella concentración mediante la cual el hombre, bueno, digamos, la persona, llega a ser el mismo al hacerse partícipe de la realidad. ¿Por qué, chiquillos? Porque miren, es el mismo ejemplo que yo les daba cuando empezamos esto. ¿Se acuerdan que yo les dije, chiquillos, miren, ustedes ahora a los 16 años van a aprender 17, algo que yo aprendí a los 22 cuando estaba terminando la carrera? ¿Qué cosa? Que la ciencia no es perfecta, que avanza a partir del ensayo y error, y que cuando se dice que algo está científicamente comprobado, lo único que significa es que no hemos podido encontrar el error de aquella teoría, ¿cierto? Y que mientras tanto la vamos a considerar verdadera, ¿ya? Para eso, chiquillos, sí o no, que si yo no le hago esta clase de filosofía, ¿cierto? En donde analizamos filosóficamente la ciencia, más de uno todavía estaría pensando o tendría en su cabeza la idea de que la ciencia es una serie de estudios que están comprobados científicamente y que el decir que están comprobados científicamente significa que son así 100% reales y que no se pueden contradecir. ¿Cierto que esa es como la idea general que opera de la palabra ciencia en nuestra cabeza? Como prácticamente de verdad absoluta, siendo que ahora lo que aprendimos es que la ciencia, si bien son verdades humanas, acorde al intelecto humano que dibuja, ¿cierto?, en su cabeza las propiedades de los objetos y no que los objetos las tengan en sí mismas. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí, y por eso, chiquillo, aquí esta cuestión de la frase de que la psicología, perdón, la filosofía no sirve de nada, es falsa porque en el fondo sirve para eso, para que uno, como yo le he dicho incansablemente a usted, uno chiquillo tenga acceso, ¿cierto?, al conocimiento como de una manera más, más estructura, más clarificadora. Esa es la palabra que tiene la filosofía, chiquillo, aclarar algo. Algo que parece oscuro, ¿cierto?, turbio, por ejemplo, ¿qué es la realidad? Oh, chuta, y ahí
se pone todo turbio, aparece una nube, ¿cierto? Yo vivo en la realidad, pero cuando me preguntan qué es la realidad, aparece al tiro una nube negra y la cubre de inmediato y me cuesta hablar de ella. Bueno, aquí, chiquillos, la filosofía sirve para eso, ya para un poquito despejar la realidad y lograr decirnos a nosotros, como dice aquí al final Karl Jasper, ayudar a que uno entienda cuál es el lugar de uno, por ejemplo, chiquillos, dentro de la realidad. ¿Cierto? Que podamos decir, ah, mira, somos un animal más que está aquí en la Tierra, tenemos una herramienta muy buena que se llama ciencia, que nos permite conocer, nos ha permitido avanzar harto, con ella nos podemos enseñorar de la naturaleza, someterla, sacarle beneficio, ¿ya? Ah, pero al mismo tiempo no debo olvidar que esa ciencia es una ciencia humana, que estos conocimientos tienen sus pros y sus contras, que quizá en estos momentos la ciencia nos ha ofrecido una verdad, pero que quizás no sea tal y estemos creyendo una mentira. Ah, entonces tengo que ir siempre con la sospecha. O sea que cuando lea ahora que según tal informe científico se comprobó X cosa, tengo que estar atento ya, ¿cierto? ¿Quién hizo este estudio? ¿Cuál fue la muestra? ¿Cierto? Y en última instancia no olvidar que es un conocimiento de chiquillos tentativo que está ahí por mientras, ¿ya? Y que puede variar, ¿ya? Ya, quedó clarita esa idea porque ahora, hablando de esto necesito ayudar a los chiquillos en la última pregunta de la guía, miren, ¿no? Esto ya lo tenemos listo, la parte de arriba, ¿cierto? Aquí los verdaderos y falsos también, ¿ya? Esta parte de aquí, miren, esto es súper sencillo, ¿ya? Esto usted lo define aquí, copiar y pegar. ¿Qué habilidad trabajamos aquí, chiquillos? La habilidad de aprender a trabajar con esta herramienta llamada Internet, ¿cierto? Y aprender a buscar definiciones, ¿ya? Y aprender también a sintetizar información, porque si yo pongo ley científica va a salir, ¿cierto? La tremenda definición y tengo que lograr entender yo dónde está ya el concepto o la idea central de aquello. ¿Ya? Es como una cuestión, chiquillo, este trabajo es para enseñarle a hacer investigaciones de la universidad. Por ejemplo, aquí pego ley científica, ¿cierto? Ya, y va a salir de Wikipedia y ahí uno tiene, yo me voy a meter a Wikipedia a deformar todo para que no copien de ahí. ¿Ya? Ya, chiquillos, podemos poner aquí en definición, ¿cierto? O a veces salen en otras preguntas. La idea es, perdón, iba a decir la mano, la idea es aquí, mire, dice una ley científica postula la existencia de una relación constante entre distintos factores variables, se trata de un concepto fundamental. ¿Ve? Mucho, mucho. Por ejemplo, y ahí usted la descarta porque ahí no sale la definición de ley científica. ¿Ya? Entonces aquí vamos viendo, y por ejemplo, aquí en una de estas, yo sé que ustedes casi siempre ponen de estas, ¿cierto? La ley, esta llega hasta aquí y esta está buena. Casi siempre ustedes ponen estas definiciones, ¿ya? Ya, ahí la copia, ¿cierto? La pega aquí. Chiquillos, le estoy por si acaso preguntando aquí, le estoy pidiendo definir. ¿Ya? Esta es una definición, es tal cual, copiar y pegar nomás. Aquí es donde usted echa a trabajar su cerebro porque aquí usted me demuestra que usted entendió lo que dice aquí. Dice las leyes científicas son proposiciones, son propuestas, son afirmaciones, chiquillos. Cuando diga proposiciones siempre son afirmaciones. Se afirma, ¿cierto? ¿Y qué hacen estas afirmaciones? Enuncian relaciones constantes entre al menos dos factores. ¿Ya? Es decir, que una ley científica, chiquillos, es una frase, ¿cierto? Que dice que dos cosas siempre se van a relacionar de la misma manera. Por ejemplo, ahí usted pone, lo vimos la otra vez, dice, todos los metales se dilatan al calentarse. Esa es una ley científica. Entonces, puede poner aquí, qué sé yo, las leyes científicas explican los fenómenos naturales y sociales. ¿Ve? Súper fácil. ¿Ya? Aquí sí, esta parte, repito, puro copiar, pegar. Aquí yo me tengo que poner a pensar un poquito una teoría, ¿cierto?
puede poner ahí, las teorías científicas pueden ser falsas. ¿Ve? Súper sencillo. Contrastación empírica, chiquillos, son los experimentos, ¿ya? El nombre científico que tienen la palabra experimento, ¿ya? Contrastación empírica como criterio válido. ¿Ve? Es un análisis de... Ya. Y aquí entonces, ya, vamos ahora a esto último en estos 10 minutitos, chiquillos. Tengo que... Aquí hay una pregunta de investigación y aquí vamos a ponernos a pensar. Mire. Ya, esto lo vimos, dice, la palabra ciencia proviene, ¿cierto? Como dice ahí, ¿ya? La palabra ciencia proviene del idioma latín esquire, y esta al mismo tiempo de epísteme, ¿ya? Fue la traducción, fue como tradujeron la palabra epísteme, la tradujeron primero al latín, ¿ya? ¿Ya? Y significa, como dice, conocimiento, ¿ya? Súper sencillo, esa es la ciencia, chiquillos, como dice aquí, no tiene un origen claro, ¿cierto? Porque yo le dije a usted que esta cuestión parte como una bola de nieve de los griegos y recién en 1600 se inventa el método y en más en 1800, chiquillos, se inventa la palabra ciencia para referirse a esto que estamos viendo, ¿ya? Antes se llamaba filosofía, ¿ya? Por eso dice, mire, la ciencia no tiene origen claro ya que ella es producto del desarrollo humano a partir de distintas formas que ha tenido de entender la realidad, ¿cierto? Desde los filósofos griegos hasta nuestros días, ¿ya? Dice aquí, chiquillos, esto es lo que yo les quiero preguntar, miren, aquí sale arriba, la ciencia, ¿cierto? Se dividen en las formales, ¿ya? Y las empíricas, ¿ya? Las formales son las de las fórmulas, las empíricas son las de los experimentos o contrastaciones empíricas, y tenemos aquí, chiquillos, las famosas ciencias sociales, ¿cierto? Sociología, economía, historia, geografía, política, psicología, ¿ya? Y tenemos, chiquillos, por otro lado aquí las ciencias naturales, y también aquí nosotros, si usted se fija, tenemos la psicología. Entonces, yo lo mandé a investigar a usted, no sé si alguien lo habrá hecho, podrá aportar un dato, ¿ya? Yo le pregunté aquí, mire, investigue y responda, ¿por qué la psicología es una ciencia social y natural al mismo tiempo? ¿Ya? Chiquillos, lo primero que tiene que hacer uno es investigar qué es la psicología, ¿ya? Entonces, aquí va uno, y lo primero que pone aquí es psicología. Chiquillos, ¿alguno de ustedes se aventura a escribir más o menos? Acuérdense que no podemos tocar. Estudia la psicología, chiquillos. Ahí en el... Claro. Y el comportamiento. Y aquí, chiquillos, es donde tenemos que tener algo, miren, en cuenta. Que la psicología, como, miren, veamos qué nos dijeron aquí, miren. Ya. Mire, aquí dice, hoy en día, mire, yo escribí psicología. Las ciencias como las humanas, sociales y biológicas. ¿Ya? ¿Se imaginan que yo aquí, miren, aquí nos acaba de dar, ve, tuvimos que poner, mire, la palabra psicología y en el primer link, mire, de la Universidad Andrés Bello, aparece aquí la respuesta. ¿Por qué, chiquillo, la psicología? Mire que dice, ¿qué estudia la psicología? Aquí otra, miren, como usted, repito, casi siempre sacan las preguntas de aquí, la respuesta dice, la psicología es una ciencia que analiza el comportamiento humano y los procesos mentales. Ahí ya está, chiquillos, la respuesta de la pregunta, ¿ya? Muy buena pregunta, Gaby, también ahí, la que nos dice ahí, entre psicología y psiquiatría, la voy a dejar ahí entre paréntesis porque voy a explicar primero esto. Y así también me sirve de paso llegar a su pregunta. Chiquillos, miren, dice, la psicología analiza el comportamiento humano y los procesos mentales. Y llamamos nosotros procesos mentales a la memoria, la comprensión, el análisis y todas esas cositas, chiquillos, que hace nuestro cerebro, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser
estudiadas, perdón, biológicamente a partir de las neuronas, ¿cierto? Por ejemplo, chiquillos, la psicología estudia, ¿cierto? Que ocurre lo siguiente. Me voy a pasar un poquito, unos 2 minutitos para que entiendan esto. Chiquillos, miren, cuando se inventó la psicología a principios de 1900, ¿ya? La definición era así, súper sencilla. Decía, la psicología es la ciencia que estudia la mente, ¿ya? Y ojo, que al tiro le dijeron, los otros científicos dijeron, oye, pero aquí hay un problema. ¿Cuál? Que según nuestro criterio, para que algo sea científico, tiene que poder utilizar el método científico, ¿cierto? Obvio, ¿ya? ¿Y cuál es el primer paso del método científico? La observación, ¿cierto? Y la pregunta, ¿uno puede observar una mente? ¿Es lo mismo la mente que el cerebro o son cosas distintas? Son cosas distintas, ¿cierto, chiquillos? La mente no es lo mismo que el cerebro, por algo son conceptos diferentes, ¿ya? Entonces aquí viene la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo la psicología, chiquillos, va a estudiar, va a ser ciencia, si ya en el primer paso del método científico, que es la observación, no cumple con aquella condición? ¿No se puede observar la mente? Ah, chuta, dijeron los psicólogos, entonces parece que no somos ciencia. ¿Cómo podríamos nosotros ser científicos? Ya sé, pues nosotros sabemos que cuando una persona mentalmente no está sana, tiene un comportamiento errático, ¿cierto? Los que están locos hablan solos, se tiran el pelo, escuchan voces, ¿cierto? Además van a decir ellos, cuando uno anda, por ejemplo, estresado, cuando uno está enamorado, cuando uno está enojado, cabizbajo, todas esas sensaciones, esas emociones, chiquillos, son producto de nuestra mente. Por ejemplo, mi mente, cuando yo recuerdo a mi perrito que se murió, oh, mi perrito, y me pongo triste, fue una cosa mental, ¿cierto? Un recuerdo de la memoria que me hizo poner triste, pero sin embargo, uno tiene la posibilidad de ver el semblante de la cara de una persona, ¿cierto? Y lo puede notar triste, ¿sí o no, chiquillos? Que uno se da cuenta cuando una persona anda triste y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bajoneado? Sí, o a veces uno se equivoca, ¿andáis bajoneado? No, no, pero uno interpreta el comportamiento, ¿cierto? Y es porque, chiquillos, existe una relación directa entre el comportamiento y la mente humana, ¿ya? Y el comportamiento de unos chiquillos, al ser producto de la mente, ¿ya? El comportamiento es un dato que uno puede observar y por eso la psicología es una ciencia, porque observa los comportamientos de la persona. Y por eso los psicólogos nos preguntan qué hicimos hoy día, si salimos o no salimos a recreo, por qué no salimos, porque está cachando él cómo nosotros nos portamos, lo que hacemos con nuestros movimientos, con nuestro cuerpo, dónde llevamos nuestro cuerpo, con quién conversamos. Y ese es el dato observable que a él le permite inferir cuáles son las condiciones de nuestra mente. Ahora bien, chiquillos, nuestra mente, por otro lado, esos procesos de recordar, por ejemplo, de sentir rabia, amor, alegría, o de simplemente alucinar producto de una esquizofrenia, son cosas que ocurren, chiquillos, a nivel biológico, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, chiquillos, recuerdo a mi perro que se murió, ¿ya? Mi cerebro le manda una información a mi cuerpo, ¿cierto? Y esa información de mi cerebro, de mi mente, hace que mi cuerpo libere ciertas hormonas, ¿cierto? Que están relacionadas con el sistema endocrino, como ustedes habrán visto en biología, ¿cierto? El sistema endocrino, chiquillo, libera, tiene la posibilidad de liberar distintas hormonas que son las responsables de nuestras emociones. Ya, si estamos alegres, si estamos tristes, chiquillos, es producto de hormonas, y las hormonas, chiquillos, son cosas biológicas. Y esas cosas biológicas, chiquillos, afectan nuestro comportamiento, y por eso es que finalmente nosotros podemos encontrar, chiquillos, la psicología dentro del ámbito de las ciencias naturales y dentro del ámbito de las ciencias sociales, porque aquí en las ciencias naturales la psicología va a trabajar con la biología, la química
y la fisiología, por si acaso cuando uno estudia psicología, chiquillos, tiene ramos de biología, de fisiología, ¿cierto? Para entender cómo funciona el cerebro, el sistema endocrino, el sistema nervioso, porque están todos estos sistemas conectados, y al conectarse y al funcionar, ¿cierto? Determinan mi comportamiento, y los comportamientos, chiquillos, son estudiados por las ciencias sociales, ¿ya? De ahí que cuando yo le haya preguntado entonces a usted, chiquillo, ¿por qué la psicología es una ciencia social y natural al mismo tiempo? Ahí usted tiene que poner, ¿cierto? Que es porque justamente como sale aquí, mira, al estudiar el comportamiento y los procesos mentales, estamos estudiando, ¿cierto? El ámbito social y el ámbito biológico del ser humano, cómo el ámbito biológico y el social, chiquillos, trabajan unos con otros juntos porque uno depende del otro, siempre, ¿ya? Si un niño, chiquillos, crece sin ser educado, sin enseñarle a hablar, sin enseñarle lo que es el bien y el mal, ¿cierto? Y lo dejamos que crezca aquí solito, que se mande los berrinches, que le pegue a los demás y no le decimos nada, su contexto social, chiquillo, ahí, fíjese cómo pasa al revés, que el contexto social va a influir en el desarrollo de su mente. Porque a los niños, chiquillos, a nosotros nos tienen que enseñar lo que es el bien y el mal, desde que somos chicos. Si no nos enseñan eso, vamos a ser un chico problema, ¿cierto? Una niña problema, y no vamos a encajar en la sociedad. No vamos a querer ser fila, vamos a querer pegarle a los demás que nos caen mal, ¿cierto? No vamos a tener un éxito social, ¿cierto? Entonces, por eso, chiquillos, la psicología se ha dado cuenta de que la mente y el comportamiento trabajan uno con el otro, ¿cierto? Y dependen uno del otro. ¿Ya? Por eso, en este sentido, podemos encontrarla como una disciplina o una ciencia que tiene esta doble clasificación. ¿Ya? Chiquillos, dudas, preguntas, consultas. Está esto fácil. Opinión, rechazar la hipótesis, ¿cierto? La lógica del ensayo y error. Los verdaderos y falsos están todos en el PPT, ¿ya? Aquí solamente, chiquillos, copio y pego, ¿ya? Y aquí está la dificultad, en esta partecita aquí le dije que la oración tenga sentido. Y finalmente acabamos de decir que el explicar el hecho de por qué la psicología, chiquillo, es una carrera, es bonita carrera por si alguien la quiere estudiar, ¿no? Ya, hasta el año pasado se enseñaba psicología en tercero medio, por eso sé harto de esta ciencia y los puedo ayudar con esta pregunta, ¿ya? Porque es una ciencia que estudia, chiquillo, de las dos cosas, ¿ya? Hay que tener hartamente. Y hay una cosita para cerrar que me preguntó la Gaby, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo, chiquillo? Es que la psiquiatría le corresponde netamente al ámbito de la medicina, ¿ya? Cuando usted estudia medicina, usted estudia creo que 5 años de medicina general y 2 años de especialidad. Tiene que especializarse en algún ámbito de la medicina y, por ejemplo, ahí, chiquillos, ustedes se pueden especializar en el ámbito de la psiquiatría porque el psiquiatra, por decirlo de una forma, es un médico, es un doctor, ¿ya? Él estudió medicina y su especialidad es la psiquiatría. En cambio, el psicólogo, chiquillo, es una persona que es un licenciado en psicología. Saca una licenciatura de 5 años que le permite ser psicólogo y atender a las personas mediante terapias, versus un psiquiatra que al ser médico, al ser un doctor, como comúnmente se le llama, él nos va a atender a nosotros y nos va a recetar medicina, ¿cómo se llama? A través de medicamentos, ¿ya? Él nos puede recetar pastillas para nuestras condiciones mentales versus un psicólogo, chiquillo, que solamente nos tiene que dar terapias, ¿ya? Conversación y todas esas cosas. Chiquillos, estamos. Eso, utiliza fármacos, ¿cierto? Y vamos a hacer ahí un... Chiquillos, todas las guías las pueden enviar, vamos a hacer